El año 1898 marcó un punto de inflexión en la historia global. En tan solo unos meses, España perdió las joyas de su decadente imperio colonial, y Estados Unidos emergió como una fuerza indomable con ambiciones globales. La guerra hispano-estadounidense fue un conflicto cargado de tensiones políticas. Un imperio en decadencia y una nación en ascenso. A finales del siglo XIX, España estaba atrapada en el ocaso de su gloria imperial. Alguna vez una potencia dominante, la nación había visto cómo su hegemonía se erosionaba tras las guerras de independencia en América Latina y una serie de derrotas militares humillantes. Lo que quedaba de su imperio, como Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, se mantenía bajo un dominio frágil, constantemente amenazado por rebeliones y tensiones internas. Entre estas posesiones, Cuba era la más problemática, rica en recursos y con una ubicación estratégica. Desde 1868, los cubanos habían luchado repetidamente por su independencia, más recientemente en la Guerra de Independencia de 1895. España respondió con brutalidad, utilizando tácticas de reconcentración que desplazaron a cientos de miles de campesinos cubanos a campos. Estas atrocidades, ampliamente reportadas, causaron indignación mundial. Por su parte, Estados Unidos observaba los acontecimientos con creciente interés. Aunque oficialmente neutral, su proximidad geográfica a Cuba y sus crecientes inversiones en la isla generaron presión para intervenir. A esto se sumó una prensa sensacionalista que inflamaba la opinión pública con titulares como «España masacra a los inocentes de Cuba». Los magnates de los periódicos Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst competían por atraer lectores, alimentando un clima de fervor nacionalista. En este ambiente tenso, una sola chispa bastaba para encender la llama de la guerra. Esa chispa llegó la noche del 15 de febrero de 1898, cuando el acorazado estadounidense USS Maine explotó violentamente en el puerto de La Habana, matando a 266 marineros. Aunque la causa exacta nunca fue confirmada, la prensa estadounidense no perdió tiempo en culpar a España. El lema «Recuerden el Maine, al infierno con España», se convirtió en un grito de guerra. El presidente William McKinley intentó buscar soluciones diplomáticas. Pero la presión era insoportable. El Congreso y la opinión pública exigían una respuesta. Finalmente, el 25 de abril de 1898, Estados Unidos declaró la guerra a España. Así comenzó un conflicto que definiría el cambio de poder en el Atlántico y el Pacífico. La guerra en el Caribe, la lucha por Cuba. El teatro principal del conflicto fue el Caribe, y la isla de Cuba se convirtió en el epicentro de la guerra. Desde el principio, quedó claro que la Marina de los Estados Unidos sería clave para la victoria. España carecía de una flota moderna capaz de enfrentarse a los acorazados estadounidenses. El bloqueo de Santiago de Cuba. En mayo de 1898, la flota española, liderada por el almirante Pascual Cervera, quedó atrapada en la bahía de Santiago de Cuba. La Marina de los Estados Unidos, bajo el mando del almirante William T. Sampson, impuso un bloqueo estricto, cortando los suministros. Mientras tanto, las tropas estadounidenses desembarcaban en la isla, enfrentando tanto al ejército español como a las duras condiciones del clima tropical. El 1 de julio de 1898, las fuerzas estadounidenses libraron la batalla de las colinas de San Juan. Los Rough Riders, liderados por Theodore Roosevelt, cargaron heroicamente contra las posiciones españolas. Aunque la victoria fue costosa, marcó un punto de inflexión, y los soldados españoles se retiraron hacia Santiago. La batalla naval final. El 3 de julio de 1898, la flota de Cervera intentó romper el bloqueo en Santiago. Los barcos españoles, obsoletos y mal equipados, fueron destruidos por la Marina estadounidense. Cervera fue capturado junto con muchos de sus hombres. El 17 de julio, Santiago de Cuba capituló. Para entonces, era evidente que España no podía sostener la guerra en el Caribe. Cuba, la perla de las Antillas, estaba efectivamente bajo control estadounidense. El frente del Pacífico, la caída de Filipinas. En el Pacífico, Filipinas se convirtió en un objetivo de Estados Unidos.
El 1 de mayo de 1898, la flota estadounidense, liderada por George Dewey, enfrentó a la escuadra española en la bahía de Manila. La Marina española fue aniquilada, asegurando el control estadounidense del Pacífico y marcando el fin del dominio español en Asia. Los revolucionarios filipinos, liderados por Emilio Aguinaldo, inicialmente vieron a Estados Unidos como un aliado. Lucharon juntos contra las fuerzas españolas. Pero tras la guerra, cuando Estados Unidos tomó el control del archipiélago, la alianza se rompió, dando lugar a la guerra filipino-estadounidense. Puerto Rico, la campaña olvidada. Mientras las batallas en Cuba y Filipinas dominaban los titulares, la campaña en Puerto Rico transcurrió de manera más tranquila. El 25 de julio de 1898, las tropas estadounidenses desembarcaron en Guánica. Puerto Rico, aunque pequeño en comparación con Cuba o Filipinas, era una pieza clave para consolidar el dominio estadounidense en el Caribe. Su anexión marcaría el inicio de una relación compleja entre la isla y Estados Unidos que persiste hasta hoy. El Tratado de París, la caída del Imperio Español. El 12 de agosto de 1898, un armisticio puso fin a las hostilidades, y en diciembre se firmó el Tratado de París. España renunció a su soberanía sobre Cuba, cedió Puerto Rico, Guam y Filipinas a Estados Unidos a cambio de $20 millones, marcando el fin de un imperio que alguna vez había dominado el mundo. Las consecuencias de la guerra. Para España, el fin de una era. La derrota marcó el fin de España como potencia imperial, sumiendo al país en una crisis económica y moral. Sin embargo, liberó a España de las costosas obligaciones de mantener un imperio, permitiendo al país centrarse en su reconstrucción interna, un proceso que continuaría durante el siglo XX. Para Estados Unidos, la guerra hispano-estadounidense fue un punto de inflexión. La adquisición de nuevos territorios transformó a la nación en una potencia global con presencia en el Caribe y el Pacífico, iniciando un debate interno sobre su papel como potencia colonial, que definiría su política exterior. Además, el conflicto marcó el inicio de un debate interno sobre el papel de Estados Unidos como potencia colonial, un debate que definiría su política exterior en las décadas siguientes. El ocaso de un imperio y el amanecer de otro. El 10 de diciembre de 1898, España y Estados Unidos firmaron un tratado en París que simbolizaba el final de más de 4 siglos de supremacía española y el inicio de una nueva era de dominación estadounidense. Para España, era una despedida amarga, una humillación que pondría fin a un imperio glorioso, construido con sangre y sacrificio, pero sostenido durante demasiados años por hilos frágiles. Para Estados Unidos, en cambio, era el primer paso hacia su destino manifiesto de liderazgo global. Cuando las delegaciones española y estadounidense llegaron a París en otoño de 1898, el panorama no podía ser más desalentador para los representantes de Madrid. En cuestión de meses, España había perdido no solo batallas cruciales, sino también su prestigio internacional. Cuba, la joya de la corona caribeña, había caído tras el colapso de su ejército y el aplastamiento de su flota en Santiago. En Filipinas, la Armada española había sido aniquilada en la bahía de Manila, y el archipiélago estaba bajo el control de los estadounidenses y los insurgentes filipinos. Puerto Rico, aunque no fue testigo de una resistencia significativa, había caído rápidamente ante la avanzada estadounidense. La derrota militar era indiscutible, pero el golpe moral y psicológico era aún mayor. España, una nación que había sido símbolo de poder y esplendor en los siglos XVI y XVII, ahora se enfrentaba a la realidad de que su tiempo en el escenario global había llegado a su fin. Este declive no era solo militar, sino también económico, político y cultural. España había gastado años intentando aferrarse a su imperio, y ahora se veía obligada a negociar la entrega de lo que quedaba de él. Para los representantes españoles en París, liderados por Eugenio Montero Ríos, la misión era clara: tratar de salvar lo poco que quedaba del honor nacional. Pero incluso eso parecía una tarea imposible frente a las exigencias de Estados Unidos. Reflexión final. La historia de la guerra hispano-estadounidense y del Tratado de París no es solo el relato del ocaso de un imperio y la ascensión de otro, es una lección profunda sobre las dinámicas del poder. España, que durante siglos había dominado vastos territorios, vio cómo su grandeza se desmoronaba bajo el peso de su propia decadencia y las exigencias de un mundo en transformación.
Por otro lado, Estados Unidos emergió como el nuevo protagonista de la historia. Para España, el Tratado de París fue un recordatorio doloroso de que los imperios no son eternos. Lo que alguna vez había sido una fuente de orgullo se convirtió en un peso insoportable. En su caída, España no solo perdió territorios, sino también parte de su identidad. Sin embargo, también se puede argumentar que esta derrota, aunque traumática, permitió al país volverse hacia sí mismo, abandonar los lastres de un imperio insostenible y reconstruir su futuro desde adentro. Fue el comienzo de un proceso lento, pero necesario, de modernización. Para Estados Unidos, el tratado marcó el inicio de un dilema que aún persiste: ¿qué significa ser una potencia global? En 1898, la nación abrazó su rol de líder emergente, pero con ello vinieron responsabilidades y contradicciones. La promesa de libertad y democracia que definía a Estados Unidos parecía chocar con su nueva realidad como potencia imperial. El debate sobre si la intervención en Filipinas o el control de Cuba era compatible con sus ideales fundacionales mostró que incluso en la victoria, había costos. La reflexión más profunda que surge de esta historia es la naturaleza efímera del poder. Las naciones ascienden y caen, pero lo que define su legado no es solo la magnitud de sus conquistas, sino cómo enfrentan su apogeo y su declive. Para España, la lección fue amarga pero necesaria: ninguna gloria es eterna. Para Estados Unidos, el Tratado de París marcó el comienzo de una etapa que definiría no solo su política exterior, sino también su identidad como nación. Y para el mundo, fue un recordatorio de que la lucha por el poder global siempre tiene un precio que a menudo pagan tanto los vencedores como los vencidos. Hoy, más de un siglo después, el eco de aquellos acontecimientos sigue resonando. Nos invita a reflexionar sobre las ambiciones de las grandes potencias, los sacrificios de las naciones pequeñas y el impacto duradero de las decisiones tomadas en momentos clave.